observar son imágenes provenientes de una bodycam de un policía, y al chaval que habéis visto pues decir esa absoluta barbaridad es Brian Cohy, quien es el protagonista del caso que nos atañe hoy. Muy buenas a todos, mi nombre es Aragne y todo lo que vais a escuchar aquí es real. Tengo que decir que este es uno de los casos, bueno, uno no, quizás el caso con mayor documentación videográfica que va a haber en mi canal hasta la fecha, y es que absolutamente todo, prácticamente todo, está grabado, de verdad. Vais a alucinar, he puesto varios fragmentos subtitulados al español para que podamos observar pues cómo se van relacionando, o sea, cómo se van avanzando lo que viene siendo la investigación policial, el interrogatorio, también he puesto un trozo de interrogatorio, en fin, varias cosas que pasan durante los eventos de este mismo caso y demás, y es altamente interesante por eso. Sin ir más lejos, es uno de los casos más virales del último año, precisamente por eso, por todo el material videográfico que ha tenido. Tuvo un impacto muy fuerte en YouTube a la cosa de un año. Este caso lo llevo ya observando desde que salió, porque salió y como que al principio no pegó tan fuerte en habla hispana, digamos. Luego ya sí lo han traído, pues Marta Caballero lo ha traído también por Lando y demás, y otros youtubers. Pero yo recuerdo de verlo e impactar en el, pues eso, en YouTube de habla inglesa y tal. Y no sé por qué no lo traje, quizás por pereza, porque sabía que tenía que editar un montón de fragmentos al español. Y así ha sido. O sea, tenéis llamadas al 911, fragmentos como este que os he puesto nada más empezar el vídeo, interrogatorios, bueno, en fin, tenéis varias cositas que he puesto a lo largo de este vídeo, así que no os perdáis ni detalle porque es que os vais a quedar pegados a la pantalla, sinceramente. Bueno, no me voy a enrollar más, vamos a ir directamente con el caso, no sin antes recordaros que si no estáis suscritos lo podéis hacer aquí abajo, que activéis la campanita que os avisa cada vez que saco un nuevo vídeo. Por favor, dale like y hipear este vídeo, porque ya os digo que todo lo he traducido yo a mano, ¿vale? Todos los guiones los he traducido yo, todos los fragmentos los he seleccionado yo, y eso ha llevado un trabajazo, sinceramente. Y bueno, pues a una le gusta ver que su trabajo es recompensado de alguna manera, y con eso pues es con likes y con views, sinceramente. Y bueno, simplemente pues eso, recordaros que tenéis estos vídeos en formato podcast y que tenéis la opción de miembros del canal en la descripción del vídeo, los enlaces de compra de mi libro Jonestown, Jim Jones y la secta del Templo de Pueblo en el comentario fijado. Y ya no me enrollo más, vamos a ir con el caso de Brian Cohy. Hay muchísimas maneras de estructurar este caso. Es, como digo, seguramente el caso con mayor material videográfico que he visto y el mayor pues, que tengo en mi canal, ¿no?, de YouTube. ¿Por qué? Pues porque disponemos de todas las bodycams de los policías, de grabaciones de interrogatorios, llamadas al 911, en fin, todo se puede explicar pues con las cámaras oficiales y demás, ¿no? Todo está grabado y ampliamente documentado, ¿no? He decidido empezarlo por la noche del 28 de febrero al 1 de marzo de 2021, ¿vale? Nos tenemos que situar en Grand Junction, en Mesa, Colorado, Estados Unidos, por supuesto. Pues bueno, nos centramos en la figura de Brian Cohy, de 19 años. Él ha tenido que llamar a sus padres a las 3 de la madrugada porque había ido a relajarse con el coche y decidió estacionarse delante del río Colorado en una pequeña pendiente que sirve como cuestecita para meter y sacar los botes del río, ¿vale? Es un río muy ancho, ¿vale? Es enorme el río Colorado. Y bueno, aparcó el coche en marcha atrás, o sea, el maletero mirando para el agua y el morro mirando en sentido contrario al agua del río, ¿no? Pues entonces no se dio cuenta y cuando quiso salir, cuando volvió a arrancar el motor, las ruedas se atascaron en el barro, en el lodo, no pudo salir, el coche fue cada vez metiéndose más, él intentó que si freno de mano, para adelante, para atrás, tal, y cada vez se fue adentrando más y más y más dentro del agua hasta que llegó un punto en el que él tuvo que bajar del coche y todo,
y pues el coche no llegó a hundirse del todo porque no había suficiente profundidad en el río, pero sí, pues que tuvo que salir del coche, lógicamente. Recordad que estamos en febrero, ¿vale? En Colorado, no hace precisamente calor que digamos, y aún encima el móvil de Brian está completamente muerto, así que básicamente tuvo mucha suerte cuando una pareja, un padre y un hijo, mejor dicho, pasaron por allí y vieron pues a un chaval haciendo así señas como pidiendo medio ayuda en mitad de la nada, de noche, que eso parecía la boca de un lobo de lo oscuro que estaba. Pararon y entonces él les explicó la vaina y les pidió por favor llamar por teléfono a sus padres, ¿no? De madrugada. Estamos hablando alrededor de las 2 de la mañana más o menos. Entonces este padre y este hijo le dieron el teléfono y tal. Incluso se ofrecieron a llevarlo tal, pero dijo, no, si voy a tener que esperarme aquí para que saquen al coche, porque el coche está en el río, ¿me entiendes? Pues bueno, pues entonces le dejaron llamar por teléfono y los padres pues tuvieron que desplazarse a donde había ocurrido todo esto del río, ¿no? Llegaron de madrugada, hacía muchísimo frío, Brian esperaba entonces dentro del coche porque se había tenido que quitar los pantalones porque estaban mojados y estaba calando, o sea, literalmente estaba congelando, ¿vale? Y es entonces cuando llamaron a la policía y la policía pues llamó a la grúa, ¿no? Y de ahí pues el vídeo que viene a continuación. Hey, partner, you want to come out and talk to me real quick? Sure, I mean, Appreciate it, man. I'm really cold. Is it okay if it's in here? Because That's fine. Because he had Okay, submerged. that's fine. I did not know that. No, please stay in the car. All right. Nobody else in the car? nope. No, Okay. it's just us. I'm the father, that's the mother, and this is our son. He just called Sounds us 20 good. minutes ago and said, Dad, I parked at the boat ramp and I messed up. I tried to get out of the car and it slid down. Well, you're not hurt, right? You're okay? No, just a Okay. little cold is all. Beside your pride a little bit. And probably $7,000. Okay. En un momento dado, los padres y la policía, por supuesto, le da permiso a Brian para regresar a su casa. Le acercan ellos con el coche y luego tienen que regresar porque la grúa, pues, en fin, que tienen que estar allí presentes y demás, ¿no? Entonces los llevan en un momento y regresan al lugar del accidente. Y, bueno, pues la grúa, mientras está remolcando el coche, perdón, el policía les comenta a los padres pues, que está observando algo en el maletero que no le cuadra en la parte trasera del coche y se acerca a los padres como diciendo, estoy observando algo, no sé si vosotros lo veis desde aquí, pero hay como un líquido rojo debajo de la matrícula y es que parece sangre. Entonces, claro, el policía dice, a ver si es que vuestro hijo se ha cortado de alguna manera saliendo del coche o algo, no se ha dado cuenta con el tema de la adrenalina y todo, y está herido en casa. Así que, por favor, aseguraos, llamadlo y aseguraos, ¿no? Y de ahí viene, pues, el siguiente vídeo que os voy a poner a continuación, donde los padres, pues, llaman a Brian y le preguntan si está herido o no. Very quick question for you. So the back bumper, I don't know, you can probably see it from here. It's a lot of red on the back of that. Yeah, dripping down it all a little bit. But underneath the license plate, a little area right there. Okay. Okay. A lot of red, which means looks like blood. Blood? Yeah. I don't know if did your son hurt himself on his way I out don't at all? know. He might have, he just didn't know it. I don't know. That's why I'm asking. It's a good question. He's at home. Is he make sure he's not got a cut or He just said he's going to bed. something out on him somewhere that he's not aware of? Maybe because his adrenaline was a little high. Maybe just have him do like a self check, make sure he's okay. Hello? Brian, are you okay? They see blood on the back bumper of the vehicle. Really? Yeah, did you get hurt? No. Are you sure you don't have any injuries? No, I'm fine. There's blood on it? We're not sure. We're not It's- sure. It's a red, something red It- underneath the license plate. similar blood stain. Oh, no. All right. But you're not injured. You don't have any cuts. No, I don't know what would cause blood or whatever it is on the bumper. But you're not injured. No, I'm not injured. Okay. All right. Freezing. I'll call you back. Ooh, it's cold out.
Aunque Brian confirma que no está herido, que no sabe de dónde viene ese líquido rojo o esa sangre y tal, la policía deja pasar esto pues como si nada, sin más sospechas. Simplemente se ha tratado de un absurdo accidente de un adolescente que apenas sabe conducir. Y es así como pasamos al día 1 de marzo. Al día siguiente, literal. Pues bueno, los padres de Brian, que por cierto se llaman Brian, el padre se llama igual que el hijo, y Terry Cohee, ¿vale? La madre. Seguían casados, pero vivían en casas separadas. Eso lo habían acordado así, sin más y tal. Y tenían otro hijo que era menor que Brian, que se llamaba Andy. Terry, la madre, tenía una guardería en una parte de su casa, que la había acondicionado así como guardería y tal, y llevaba años ejerciendo pues el negocio de guardería en su casa. Así que en ese momento la casa estaba llena de niños de 0 a 4 años, ¿vale? Tened esto presente, por Dios, porque va a ser chocante de más. Pues bueno, resulta que esa mañana la grúa le llevó el coche a la casa del padre de Brian Senior, ¿vale? Y este hombre pues se puso a limpiarlo en el garaje, empezó a aspirar el agua de los asientos y tal, y a sacar las cosas de dentro del coche para poder limpiarlo a fondo. Quitó la batería porque estaba completamente caput y pues bueno, se puso así a limpiar el coche. En esto que abre la guantera, y al abrir la guantera se encuentra con un cuchillo grande, y le dice: ¿qué putas pinta un cuchillo aquí? Pero bueno, se extrañó, pero siguió limpiando, y cuando llegó al asiento, pues eso, del copiloto, vio en el suelo del asiento una cartera así como de cuero marrón, ¿vale? La cartera no podía abrirla porque del agua se había congelado, fijaos el frío que hace en Colorado, se había congelado y no podía abrirla, entonces tuvo que meterla debajo del agua caliente para poder abrir la cartera. Y cuando por fin pudo abrirla, encontró un número de identidad de un hombre, como un carnet de identidad de un hombre, bastante dañado, y una tarjeta de trabajo, que es de Labor Ready, que es una empresa, una compañía que contrata gente por un día y paga in situ en el trabajo. Pues Brian padre decidió llamar al número de ese Labor Ready, ese número de contacto, y les dio el número del trabajador que salía en el documento que había encontrado, ¿vale? Entonces, desde esta compañía les confirmaron que se trataba de un tal Warren Bruce Barnes, que no se había presentado a trabajar ese 1 de marzo, que era rarísimo porque en 4 años nunca había faltado, y que justamente estaban denunciando su desaparición porque nadie lo había visto desde el 27 de febrero. What raised concern with you today to report him missing? Because the place People Ready called to see if I had seen him, because he didn't show up for work, and he's never once not shown up for work in the 4 years he's been working for them. So I said no, and that I hadn't seen him since Saturday. I don't know. I just have a really bad feeling because it's unlike him, and that's the weird thing. Is I said I'll see you tomorrow. He said I'll be here. I'll see you tomorrow, and then I didn't even think about it when he wasn't there, really. Does he ever have anybody sit and read with him or No. next to him? Has he mentioned talking to anybody? No, he doesn't associate with a lot of the like transits because he's not like them. He's very intelligent. Like I don't know why he's homeless. I never really got into like why he chose, you know. I'm sure you asked him. Did he ever talk about his family or where he came from? So he has, I believe, at least one child, but they don't talk. Okay. And he said that they talk maybe once every 3 or 4 years on a holiday, but that he hasn't spoken to So he him, probably didn't go for a visit. No. He wouldn't have, and if he was, he would have told the People Ready place he wasn't going to be there for work. He was very all about having that so he could afford his place to stay. Saltamos de nuevo a la casa de Terry Cohee, la madre de Brian, y la madre de Brian, me suena a La vida de Brian, ¿sabéis? Como la película. Pues bueno, recordad que la mujer está atendiendo a los niños en la guardería que tiene habilitada en su casa, y al mismo tiempo pues está haciendo las tareas del hogar. Es lo bueno que tiene trabajar en casa, ¿no? Que puedes pues estar atenta a las dos cosas. En un momento dado va a su pequeña lavandería y tal, y en la secadora hay un disfraz
de Michael Myers, que es un mono azul realmente, es el mono azul este que lleva Michael Myers, el protagonista de la saga de Halloween, ¿vale? De terror. Y ella lo recoge, lo dobla y lo lleva a la habitación de su hijo, porque es de su hijo, la habitación de Brian. Y lo va a meter al armario y al entrar, pues, descubre en la cama la máscara de ese disfraz, que es la máscara de Michael Myers, ¿vale? El villano. Y bueno, al abrir el armario para meter el mono, ve una bolsa, una bolsa de deporte, la cual desprende un olor nauseabundo. Y dentro de esta bolsa de deporte hay una bolsa de basura normal y corriente negra. Y la madre abre un poco esa bolsa, dentro hay otra bolsa, y ve como gusanos y demás. Y cuando abre esta bolsa, pues ve una cabeza humana cercenada. Parte de una cabeza humana cercenada. Entonces cierra la bolsa, la lleva histérica, la lleva al fregadero de la cocina, llama a su marido corriendo, le dice que deje todo y que venga a la voz de ya, o sea, ya. Tras esto va llamando uno a uno a los padres de todos los niños de la guardería que estaban allí, diciendo que había surgido un asunto familiar importante y que no podía atender a los niños. Era la primera vez que Terry se había visto obligada a hacer esto, entonces los padres de los niños entendieron que era algo bastante grave y fueron todos a recogerlos uno a uno. Entonces posteriormente llega el padre de Brian, marido de Terry, y pues le cuenta lo que hay en la bolsa. No se lo había querido decir por teléfono, pues no sé, para no alarmarle por si cogía el coche o tal. Y claro, entonces Brian, el padre, recuerda en ese momento el cuchillo que encontró en la guantera y la billetera que encontró en el asiento delantero. Esa billetera de ese hombre que casualmente ha desaparecido. También los dos empezaron a recordar la noche anterior, de cuando el policía les dijo que parecía que había un rastro de sangre bajando por la matrícula del coche cuando lo estaban remolcando del río. Entonces, juntaron todo esto, bueno, ya solo con la cabeza del hombre que encontró la pobre mujer en el armario hubiera sido suficiente, pero dijeron, vale, vamos a llamar a la policía. El padre decide llamar a su hijo porque estaba en casa de una amiga. Y entonces hace venir al hijo sin decirle nada realmente. Supongo que le pondría una excusa de tienes que venir a casa, tu madre está mal o cualquier cosa. Y Brian fue hacia la casa. Y mientras lo estaba entreteniendo en el porche, no le dejaba entrar dentro de la casa. ¿Por qué? Porque la cabeza estaba en el fregadero, porque esa cabeza estaba en descomposición y ya cantaba, ya olía, se habría dado cuenta enseguida nada más poner un pie dentro de la casa que habrían descubierto pues todo, lógicamente. Y mientras el padre estaba entreteniéndole en el porche, en la parte delantera de la casa, la madre estaba llamando al 911 desde el jardín trasero con la voz así medio de Strangis y demás. Escuchad. 911 is John. What's the address emergency? Hi, there is an emergency. I found something in my son's closet wrapped in a plastic bag. Okay, what was it? I think it's a human head. It's a what? I think it's a human head. Why do you think it's that? Because it looks like it has an ear. Is it bloody or does it like anything like that? I just need to come. So I had to take a picture and send it to you. What's the address? Come? Is your son there now? He just pulled up. We wanted to make sure he was here before we called. How old is he? 19. He's had a little bit of a fascination with the morbid, but he was channeling it, I thought, into becoming a crime scene investigator, but not so much. Do you think he's going to be cooperative with us? I don't know. I don't think he'll be violent. Just came back from his friend's house. Does he have any weapons in his room, or do you guys have any in the house? I don't know. I think that he has a shotgun, but we can certainly remove it immediately before he gets in his room. He's out by the car now, so. Is the bag still in the closet? No, it's in my kitchen sink. And there's a secondary bag that I have not opened. It's currently covered with a towel. And there's a second bag? Yeah, there's a second bag, though I don't know what's in it. I didn't open it. I'm sorry. Did he took the second bag out of the closet? I took the second bag out of the closet and put it in the sink. Where's Brian now? I think he's still outside. And you're in the backyard now? I am, yes, because I don't want him to hear me.
Como digo, el padre estaba mientras en la parte delantera de la casa con su hijo Brian y empieza a comentarle lo del cuchillo y lo de la cartera que ha encontrado dentro del coche mientras lo limpiaban. No le menciona la cabeza, pues lógicamente para no alterarlo, no vaya a ser que haga otra tontería, ¿vale? Y Brian, hijo, le dice que lleva el cuchillo siempre con él, pues para defenderse, no os lo perdáis, de sus propios amigos. Dice que no vaya a ser que en algún momento dado alguno de ellos le diera por atacarle y lo encontraran pues indefenso. Entonces es por eso que siempre lleva un cuchillo encima consigo. Claro, el padre le dice que ¿por qué querría un amigo tuyo atacarte con intenciones de hacerte realmente daño, ¿no? Y él es en plan, pues no sé, por si acaso, ¿quién sabe? Si es que... En fin. Y el padre dijo, bueno, ok. ¿Y la cartera que me encontraron en el suelo del asiento delantero qué? Y él dice que la encontró cuando estaba en el río, que estaba ahí tirada en la huestecita esta del río y simplemente la cogió, la metió pues dentro del coche y no se acordó del asunto con todo el estrés que pasó luego de que se hundió el coche, la grúa y todo esto, que no se había acordado de la cartera siquiera, ¿vale? La policía, tengo que decir que tardó 1 hora en llegar a la casa, ¿vale? Después de la llamada de Terry, además que sonaba histérica, con razón, también os digo. Y la escena es esperpéntica. Brian en ningún momento opone resistencia. Es más, mientras sus padres están de los nervios, de hecho su madre está sufriendo un ataque de ansiedad, está llorando, está tirándose por el suelo, le falta el aire, o sea, literalmente un ataque de ansiedad. Su padre también se ven las imágenes, su hermano, ese chico tan alto, los que ahora veáis este vídeo, que estéis viendo este vídeo en YouTube, yo es que recomiendo a las personas que suelen escuchar podcast que si les interesa este caso, y las imágenes son brutales, que lo veáis en YouTube porque una imagen vale más que 1000 palabras, chicos. Pues el chico este alto que le censuran la cara de vez en cuando y tal, es el hermano de Brian, ¿vale? Andy. Y bueno, pues eso, la madre está sufriendo un ataque de ansiedad, el padre está que no sabe dónde meterse tampoco, el hermano también está como un pollo sin cabeza. Bueno, no quiero decir esa expresión ahora en estos momentos realmente por lo que está pasando, pero bueno, que en fin, que están todos súper alterados, ¿no? Sin embargo, él, o sea, Brian, está manteniendo... está completamente tranquilo, manteniendo el tipo, está incluso como orgulloso, está como altivo, está levantando el mentón con los hombros hacia atrás, sacando pecho, ¿no? Y se muestra como aliviado porque por fin se le ha caído la careta. O al menos eso es lo que yo interpreto, ¿no? Que ya no tiene que fingir más ante nadie, que estaba como harto de reprimirse todos esos pensamientos y todas esas acciones y tal que quería hacer. Y por fin que ha hecho algo, lo han descubierto y es como, Dios, por fin puedo contarlo. Se muestra tal y como es. El agente se acerca de él de manera amigable, lo saluda de manera amigable y tan solo lo único que le pregunta es ¿por qué está tu madre histérica? O sea, ¿qué han encontrado tus padres que les ha alterado tanto, ¿no? Y él le dice, bueno, pues es por lo que han encontrado en mi armario. Y la gente le dice, pero ¿y qué han encontrado en tu armario? Y él responde, además, los que estáis viendo, los que vais a ver en las imágenes lo podréis ver, hace una pausa larga, lo mira, pone cara de interesante y levanta el mentón y dice... la cabeza y unas manos de un hombre. Observar. Oh my God, I can't believe it. It's not me in that car, you know? I can't believe it. I'm for sure. Got it. Oh my God. It's kind of a time to not really know what to do, so. I don't know what happened. At random too. Why? I don't get it. I don't have any answer. How old is Brian? He's 19. He's 19. What's going on, man? Por la manera en que lo dice, repito, el lenguaje no verbal está más claro del agua, que está orgulloso de contarlo. De nuevo siento pena por la gente que esté escuchando esto en podcast. De todas maneras, subiré estos vídeos a las redes sociales, a Instagram y a Twitter. Así que os aprovecho para deciros, por favor, que me sigáis también en Instagram, aracne_aranea,
¿vale? Allí me tenéis y subiré este tipo de imágenes, los vídeos editados por mí y demás, subtitulados, a Instagram para que tengáis una imagen real, los que no podáis ver este vídeo por YouTube, de lo que está pasando y de qué manera se expresa él, ¿no? Pues bueno, de aquí se lo llevan a comisaría detenido, en ningún momento le esposan, en ningún momento. Todo el rato él se muestra muy cooperativo, muy educado, diría que hasta el extremo. Hay una oficial que lo acompaña al coche patrulla mientras están entrando en la casa para comprobar que efectivamente hay una cabeza y unas manos, ¿vale? Y él acompaña a la oficial, en ningún momento esposado ni nada. Le abre el coche y le dice, si tienes frío, pues ahora te pongo en la calefacción. Te voy a traer ahora una botellita de agua, aunque no puedo sacar nada de tu casa porque, claro, todo es considerado una escena del crimen. No puedes sacar absolutamente nada, ni siquiera una botella de agua. Dice, ahora te consigo una botella de agua para que no pases sed, tal, no sé qué. Si necesitas cualquier cosa me avisas. Y él, gracias, muchas gracias, tal, no sé qué. Siéntate, ahora te he hecho el asiento para adelante. O sea, es como todo súper correcto, ¿vale? Y bueno, pues de ahí esta mujer se lo lleva a comisaría. Van los dos solos en el coche patrulla y él de vez en cuando pues va comentando algo. Por ejemplo, cuando pasan por debajo de un puente, ¿no? De un bajo nivel y demás, con unas vías de un tren y tal. Él menciona que ahí es donde pasó todo, que ahí fue donde ocurrió el asesinato. Y esta gente pues no responde, decide no responder. Hace bien, sinceramente. Pues bueno, en otra parte de la ciudad, esa misma mañana, al mismo tiempo que todo esto está pasando, ¿vale? Unas personas están denunciando la desaparición de un hombre, quien es Warren Bruce Barnes, que es el dueño de la cartera tirada en el asiento delantero del coche. Para que veáis cómo se sucedieron los hechos. O sea, realmente fue todo muy rápido, fue cuestión de 2 días nada más. Cuando registran la habitación de Brian, cogen también sus dispositivos electrónicos, como es lógico, móvil, ordenador, todo lo que tenga, y empiezan a mirar todo absolutamente bien hasta el detalle. Encontraron esto ya más adelante, ¿vale? Durante la investigación, antes de la espera de juicio, mientras estaban esperando para llevarlo a juicio y demás, encontraron una cuenta de Reddit a nombre de That Stinky Boy. Quedaos con este nombre, por favor, porque es relevante. Ese chico apestoso, ¿vale? Y no era otro que Brian Cohy, claro. Y pues había hecho varias publicaciones en varios foros de Reddit, pero no foros normales, como por ejemplo de videojuegos, de cine o de cosas curiosas sin más, sino que estaba dentro de un foro de gente que compartía fotos de accidentes de coches explícitas, ¿vale? O sea, que se veían las víctimas, en su gran mayoría víctimas mortales, destrozadas absolutamente, y él comentaba estas fotos pues con bromas como por ejemplo, uy, ¿por qué tan mala cara? ¿Qué te ha pasado? Y salía pues a lo mejor una chavala con la cara completamente destrozada del asfalto, sin cara básicamente, sin rostro, muerta en esa foto, y bromas de este estilo, ¿no? En 2018 él mismo hizo un posteo que se llamaba Tengo pensamientos paranoides respecto a mis amigos, que es lo que os he mencionado anteriormente, lo que le estaba mencionando a su padre. Esto ya venía de años atrás, ¿vale? En dicho texto mencionaba que tenía la sensación de que cada vez que quedaba con sus amigos, ya fuera en su casa o en la casa de sus amigos o donde fuera, estos le iban a atacar sin ningún motivo. Así que por ello llevaba siempre consigo un arma, un cuchillo, encima. Explica que estaba seguro que a ninguno de sus amigos le importaba, o sea, que ninguno tenía simpatía por él y que seguían quedando con él porque lo conocían desde hacía años y como que se sentían obligados por ello, ¿no? Él mencionaba que se creía el más importante del grupo, o sea, decía que él era el alma del grupo, porque sin él no habría grupo de amigos y que el grupo sin él no era absolutamente nada. Luego al final del vídeo comentaré, pues que recogiendo todas estas pruebas, lo que me parece la personalidad de este chaval, ¿vale? Luego añade también que tiene incluso miedo de sus padres, tiene miedo de que le agredan físicamente o incluso sexualmente. No había absolutamente ningún motivo para ello. Él tenía 19 años en el momento del arresto y nunca, jamás había sufrido ningún tipo de abuso, ni físico, ni sexual, por parte de ninguno de sus padres y por parte de nadie. O sea que realmente este miedo era una tontería por su parte, ¿no?
Pues bueno, él termina el post diciendo que desearía que algo malo les sucediera a sus amigos, en plan, pues que murieran todos, básicamente, ¿vale? De aquí pasan a algo que me llamó bastante la atención cuando me enteré bien en profundidad de este caso, y es cuando empiezan a investigar el pasado de Brian. Y es aquí cuando se entienden muchas cositas, sinceramente. Como digo, profundizaron en el pasado de Brian y descubrieron que había habido durante varias ocasiones a lo largo de su vida adolescente que habían saltado las alarmas y de que claramente algo no andaba bien con Brian desde hacía tiempo. Era muy rarito, muy rarito, más bien tirando a un lado siniestro y morboso. En el instituto, sus padres fueron alertados varias veces por el comportamiento de su hijo. En una ocasión, por ejemplo, Brian tenía que exponer un trabajo en clase y parte de ese trabajo era llamar la atención del público con una entradilla como muy detonante, ¿no? Para que la gente desde un principio se quedara flipando con la ponencia o lo que sea, ¿no? Pues bueno, tenía que ser impactante. Así que se le ocurrió crear un látigo con cinta americana y tal, como de plástico, pero a fin y a cuentas un látigo, ¿vale? Funcionaba de verdad. Y nada más llegar a clase, cuando le tocaba a él exponer y tal, saltó, agitó su látigo y claro, eso hizo un sonido impresionante en toda la clase, con ese eco de... ¿no? Y bueno, funcionó lo que venía siendo el trabajo, pero no es a eso a lo que voy. Después de las clases, cerca del autobús escolar, que tenían que coger el autobús escolar, había una chavala que tenía una discapacidad y él empezó a azotar con ese látigo que había creado para esa clase a esta chavala mientras se burlaba y se reía de ella. Le pegó tan fuerte que esta chavala se cayó al suelo y empezó a llorar en el suelo, y él, a modo de burla, se tiró al suelo pataleando como ella y llorando como ella. Claro, cuando vieron esto, a él lo suspendieron, llamaron a sus padres, le contaron toda la vaina y aún encima los padres de la chavala con discapacidad, incluso presentaron cargos de agresión contra él. Brian tenía 15 años cuando pasó esto, ¿vale? Ojito. También mencionan y descubrieron que estaba obsesionado completamente con los asesinos en serie. Esto no era ningún secreto. Estando en el instituto, él llevó un libro del hijo de Sam y en la biblioteca escolar pidió algún libro sobre la masacre de Columbine de 1999, donde 2 alumnos, Eric Harry y Dylan Klebold, del instituto Columbine en Colorado también, mataron a 12 compañeros y a un profesor, y después pues ellos se quitaron la vida. Claro, esta masacre ha sido el punto de partida con el resto de masacres posteriores ocurridas en Estados Unidos en colegios e institutos y universidades, así que, claro, debido a la publicidad, importancia y viralidad que cobró este caso de Columbine, ¿no? Este tipo de cosas son tabú en los colegios de Estados Unidos, en los centros de Estados Unidos. Así que el hecho de que Brian fuera a la biblioteca preguntando a la bibliotecaria, oye, buenos días, ¿tenéis un libro de Columbine? Es como, ¿qué cojones? O sea, salta todas las alarmas, literalmente, ¿no? Brian en todo momento les comentaba a sus amigos que quería hacer lo mismo que los asesinos de Columbine porque odiaba a todo el mundo ahí dentro. Como digo, estaba obsesionado con los asesinos en serie también, en especial con Jeffrey Dahmer. Llegó a disfrazarse de Jeffrey Dahmer en un Halloween, en unas fiestas de Halloween. Estaba tan pesado con el tema de Dahmer que, junto a su parecido físico, porque los dos son rubios y llevan gafas y demás, sus compañeros y su obsesión, sus compañeros empezaron a apodarle Dahmer. Y esto era algo que a él le encantaba. O sea, estaba, vamos, cada vez que le llamaban Dahmer, se crecía, ¿me entendéis? Bueno, también le suspendieron por hacer comentarios racistas y sexistas y sexuales hacia sus compañeras de clase. Además que un profesor encontró un cuaderno de él con el que hizo anotaciones sobre asesinos en serie, tales como Ed Kemper, John Wayne Gacy, Ted Bundy, que por cierto de todos tengo vídeo en el canal, ¿vale? Hizo como una especie de tablas a modo de resumen, en plan, asesino, 42 años, víctimas, tantas, asesino organizado o desorganizado, o mixto, tal. Ese tipo de tablas que dices, ¿para qué las haces? O sea,
En fin. Pues este cuaderno también encontró como una especie de código, un código de letras que él mismo había desarrollado, que era un alfabeto personal, ¿vale? Un alfabeto creado por él al más puro estilo del asesino del Zodíaco, ¿me entendéis? Y escribía con este tipo de alfabeto, escribía su nombre estaba escrito con ese tipo de alfabeto raro que él mismo había creado por todos lados, ¿no? Brian Cogy no sé qué, por todos lados. Y luego también tenía varios fragmentos escritos pues con este tipo de letras, tal. Pues bueno, esto ya fue el colmo para los profesores y para la dirección del centro. Así que organizaron una asamblea con los padres de Brian allí presentes para comentarle lo que consideraban que la presencia de Brian en el instituto ponía en riesgo al resto de alumnos y que tendrían que tomar cartas en el asunto. Pero los padres no se tomaron en serio las recomendaciones que les dijeron desde el centro y los tomaron como exagerados. O sea, no hay más ciego que quien no quiere ver, porque sinceramente, viendo todo este pasado de Brian, esto era crónica de una muerte anunciada, sinceramente. Pero fijaos cómo era realmente de grave la cosa. Que una vez en el autobús escolar, Brian vio a un alumno con unos nunchakus, que es un arma de estas de artes marciales, ¿no? Y se interesó por ellos y le preguntó al chaval, a lo que este alumno le dijo que tenía nunchakus de sobra en su casa y que mañana pues le traería un par de nunchakus si él quería, ¿no? Entonces, el día siguiente, este chaval le trajo un par de nunchakus, uno de vidrio y otro de goma, y Brian pues escondió uno de ellos dentro de la manga. El otro supongo que lo llevaría en la mochila. Pues bueno, en la clase hubo como un descuido y demás y se le cayeron los nunchakus al suelo, los vio el profesor. Recordad que esto no deja de ser un arma, ¿vale? Así que el profesor de nuevo llamó a sus padres, pero Terry, su madre, creyó que había sido muy exagerado que le llamaran simplemente por eso y que además no habían culpado de nada al otro alumno, que fue el que le trajo los nunchakus y el que también tenía nunchakus el día anterior, ¿no? Pero claro, tenemos que entender todo el historial previo de Brian. O sea, la dirección del centro llamó a la policía incluso por este tema de los nunchakus y varios alumnos expresaron a la policía que le tenían miedo, que realmente le tenían miedo, era real, que es que no les extrañaría que mañana o pasado él viniera con una ametralladora y se liara a tiros ahí dentro, que tenía todas las papeletas, ¿no? Pues bueno, tras este incidente, la gente se fue apartando de él y él se volvió cada vez más y más solitario en el instituto. También lo pusieron en periodo de prueba y presionaron a los padres para que lo llevaran a una evaluación psicológica. Su madre, dijo que desde pequeñito estaba diagnosticado con un síndrome de atención, de déficit de atención, y que estaba en el espectro autista, o al menos eso era lo que le dijeron los expertos. Acudieron a varios profesionales y empezó una terapia por un posible autismo y las cosas parecían funcionar. Hubo una época en la que parecía mejorar, empezó a integrarse mejor, sus notas mejoraron e incluso se pudo graduar en el instituto y sacarse el carnet de identidad. ¿Qué pasa? Que en 2020 llegó la pandemia, llegó el COVID y con esto el confinamiento. Y estuvo tomando también terapia a través de videollamada, pero para él no era lo mismo, no tenía tampoco el mismo control y no era la misma cercanía, así como que lo dejó un poco de lado. De todas maneras, cuando pasó el COVID, consiguió un trabajo, su primer trabajo, en un supermercado. Parecía estable, todo parecía tranquilo, hasta que un día su madre Terry, limpiando su habitación, encontró una mochila y dentro de la mochila había lo que aquí en este canal hemos denominado varias veces como un kit del asesino. Tal cual. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque dentro de esta mochila llevaba 2 martillos, un par de cuchillos, guantes, cinta americana, una sierra de mano, varias palas pequeñas, 2 cintos, o sea, claramente es un kit del asesino. Lo hemos visto en perfiles como, por ejemplo, Ted Bundy. Los padres, al ver esto, lo confrontaron directamente y le dieron un ultimátum que o tiraba eso a la mierda o iban a llamar a la policía, ¿no? Él se excusó diciendo que
eso era para su defensa personal. Porque lo que sea, vamos, que no se fiaba de sus amigos y tal. Pero bueno, le hicieron tirar el kit este asesino y al parecer pues él lo hizo, pero ya os adelanto que después tendrá otro kit asesino, ¿vale? En Reddit, donde he mencionado que se solía comentar bastante a menudo en foros bastante macabros, cada vez se volvió más y más extremista. Se obsesionó con la política. Era común que comentara cosas como que deseaba un gobierno autoritario, completamente autoritario, donde él fuera el mandamás, el presidente, y que todos estarían obligados a obedecerle por la fuerza o los mataría a todos. Su madre, viendo todo esto, se le ocurrió regalarle un libro de criminología que se llamaba Técnicas de investigación de escenas del crimen, volumen 8. Es el típico libro que estudia a la gente en la carrera de criminología, y la intención de Terry era que su hijo canalizara pues todo su interés morboso por los asesinos, el asesinato y todo esto, y lo canalizara, como digo, y se centrara en una carrera como, por ejemplo, la criminología, ¿no? Claro, en ese libro tenemos que tener en cuenta que explicaba detalladamente y profesionalmente cómo es una escena del crimen, los elementos de interés en el mismo, cómo lleva las investigaciones policiales, en fin, que tenía pues información valiosa. Y es con todo este background, que más de uno os habréis echado las manos a la cabeza, cómo pasamos a la noche del accidente del río. Y bueno, en realidad se sucedió como unas horas después, ¿vale? Que era el día del 26 al 27 de febrero. Él estaba conduciendo con su coche, eran alrededor de las 11, y llevaba puesto su disfraz de Michael Myers. Llevaba todo menos la máscara, o sea, el mono ese azul tan particular. Pasó por debajo de un puente y observó a una persona sin hogar durmiendo debajo de este, detrás de uno de los pilares que sujetaban el puente, y al lado había unas vías de tren, ¿no? Pues bueno, él se colocó los guantes, porque sí, como digo, llevaba su kit del asesino, otro kit del asesino, se colocó la máscara de Michael Myers y cogió el cuchillo. Fue hasta donde estaba este pobre hombre durmiendo y, sin mediar palabra, apartó el saco de dormir, lo descubrió un poco, y empezó a apuñalarlo en la parte alta del pecho, entre el cuello y el pecho, más o menos por esta zona de aquí, ¿no? El hombre empezó a gritar y empezó a preguntarle por qué, y él, mientras la apuñalaba, solo emitía sonidos como de perro rabioso, de animal salvaje, para luego decirle que siempre había querido saber qué se sentía al matar a una persona. Tras esto, pues lo descuartizó allí mismo, en ese mismo sitio, metió la cabeza y las manos en su coche, las llevó hasta su casa, se quitó el disfraz de Michael Myers, lo lavó en la lavadora, lo metió en la secadora, la cabeza la metió en su armario, con las manos también, en otra bolsa, e intentó dormir, no pudo, así que se levantó, volvió al lugar del crimen, metió el torso en el maletero, y fue cuando entonces condujo hasta el río. Por eso es que se metió marcha atrás en el río, porque tenía pensado tirar los trozos. Entonces el maletero estaba más cerca del río para no tener que cargar con el torso, ¿no? Y fue entonces cuando se quedó varado en el barro sin poder sacar el coche, mientras tiraba el torso humano de su víctima. Los agentes recuperaron los trozos del río, pero junto con los de su casa pues no eran suficientes. El resto lo encontraron, como digo, de camino a la comisaría. Mencionó que ahí había sido el lugar del crimen y luego pues avisaron a las patrullas que se personaron allí debajo del puente y ya descubrieron la escena del crimen con todas las pruebas que recopilaron. Estaba todo manchado de sangre. Él sí había cubierto así un poco y tal, pero tampoco se había esmerado mucho. Estaba todo completamente cubierto de sangre. Encontraron las dos piernas, los dos brazos.
sí, las dos piernas y los dos brazos y la cadera, porque realmente el torso se deshizo de él y la cabeza y las manos pues estaban en su casa, que fue lo que encontró su madre en el armario, ¿no? Pues bueno, claro, lo llevaban a comisaría, como digo, y en comisaría estuvo súper parlanchín. En ningún momento tuvieron que sonsacarle nada, ni meterle presión de nada. Estaba, como digo, completamente orgulloso de haber matado a este hombre, a Warren Barnes, ¿vale? Él, pues eso, confesó que su idea siempre había sido matar a alguien. Desde hacía ya varios años lo llevaba pensando. Menciona que primero fantaseaba con la idea de hacer una masacre en su colegio al más puro estilo de Columbine, pero que no quería ser atrapado o que le pegaran un tiro o algo, así que la descartó enseguida. Luego pensó en matar a un amigo suyo, pero pensó que habría mucha gente que lo buscaría, porque tenía familia y de todo esto. Y enseguida pues pasó a la idea de matar a una mujer de la calle, una prostituta, ¿no? Por eso estaba dando vueltas con el coche por esa ciudad, tal, buscando trabajadoras sexuales a las que asesinar, básicamente. Pero se dio cuenta de que no encontraba ninguna trabajadora sexual y dio la casualidad que pasó justo por debajo de este puente que os he mencionado y vio a este hombre descansar, dormir ahí debajo y dijo, anda, un vagabundo, seguro que nadie le rinde cuentas a un hombre así, ¿no? Pues mira, ahí está mi víctima. Y fue entonces cuando decidió quitarle la vida a este hombre. I was driving along and I see a shape here on the railway tracks. So I'm like, oh, interesting. So I go up and as I'm looking, I see a large thing wrapped in a canvas. Okay. And I'm like, that's a homeless person. So I grab my knife, I put on 3 layers of gloves because plastic gloves can betray their users because they're so thin, those vinyl gloves, by putting your fingerprints through. So I put on 3 on one hand. I took the knife, I pulled back the canvas, and I stabbed his neck. He was panicking at first in his old man voice. He was in his 50s. I'm not lying. I know why I call him an old man. He was saying, what are you doing? What are you doing? Why? Ah! And I just kept on stabbing his neck. Is it okay if I do a demonstration? Oh, yeah. This is him. I was strapped on top of him like this. Okay. And he couldn't fight back. It was actually surprisingly easy. I was barely breaking a sweat. I thought, oh, this guy, he's going to be tough. But no, it was actually surprisingly easy. And during the time, I was growling and making animalistic noises. Why were you doing that? I suppose it was a frenzy. Okay. I was so excited, so rushed up on adrenaline and everything. But just, woo-hoo! And I paused and he said, why are you doing this? And I said, I've been wanting to do this for a long time, murder someone. And then I continued. The whole ordeal lasted about a minute and a half. Okay. And I stabbed, and when I was finished stabbing him, he took out his last breath, a grunt, and his head was halfway cut off in stabs. All the while, no, actually, after I killed him, I just couldn't stop saying, stinky, dirty, dirty, stinky, stinky. I wasn't smelling anything, but... Brian pensó que como era un vagabundo, absolutamente nadie le echaría en falta, pero lo cierto es que él no podía estar más equivocado. Warren Barnes era un hombre de 69 años, vivía en Grand Junction, en Colorado, que era la misma ciudad donde vivía Brian, en el condado de Mesa. Era un hombre tranquilo, súper amable, al que apodaban The Reading Man, el hombre lector. ¿Por qué? Porque siempre tenía un libro en sus manos, siempre que lo veían estaba leyendo, engullía libros. Hubo gente que dijo que era capaz de leerse un libro cada día, ¿no? Y este hombre tenía además una rutina bastante marcada. Todos los días a las 6 de la mañana, cuando se despertaba, iba a una cafetería de la estación a desayunar. Desayunaba siempre lo mismo, un café con
una bollería o algo, un croissant o cualquier bollería. Y después hablaba con el personal de la cafetería, le saludaba a todos y todo el mundo le saludaban a él, o sea, le conocían realmente. Luego se pasaba por la agencia esta de trabajo temporal, la ya mencionada Labor Ready, y realizaba trabajos manuales variados entre la gente que lo contrataba y demás, cuando había trabajo, claro, no había todos los días trabajo, pero cuando había trabajo pues le contrataban. Sabían que era un hombre de fiar, un hombre muy trabajador y amable y educado, así que nunca dio ningún problema y por eso le contrataban a menudo. Pues toda la gente del barrio que necesitaba, pues si necesitabas trabajo con una mudanza, si necesitabas arreglar un techo de tu casa o cualquier enchufe que se te había roto, cualquier cosa, pintar una pared, ese era ese tipo de trabajos así manuales, o cortar el césped o lo que fuera, ¿no? Pues él siempre estaba prestándose para hacer este tipo de trabajos y se ganaba la vida de esta manera en esta empresa que pagaban al día por el trabajo realizado, ¿no? Él solía acudir en sus ratos libres a un banco del parque a leer, pero de la casualidad de que se formó una serie como de peleas en ese parque, ¿no? Él siempre se ponía ahí al solecito y daba pan a las palomas y tal y no molestaba a nadie, pero empezaron a venir más vagabundos a los bancos del parque y tal, y se empezó a formar barullo y tal, y el ayuntamiento decidió quitar los bancos para que dejaran de venir los vagabundos. ¿Qué dices? O sea, ¿por qué tomar medidas, sabes? No sé, tomar un centro o algo así, formar un centro. No, vamos a quitar los bancos y que se joda todo el mundo, básicamente, ¿no? Pues bueno, pues entonces lo que hicieron fue una mujer que tenía una dueña de una tienda local, que era una tienda de vestidos de novia, le puso una silla en la puerta de su negocio y Warren iba todos los días a sentarse a la puerta de su negocio a leer tranquilo el libro. De vez en cuando la dueña salía y ¿qué tal, cómo estás hoy, tal? Y Warren hablaba con ella, pues estoy bien, ¿cómo estás tú, tal? O sea, era un hombre encantador que se iba con todos los vecinos de alrededor. También tenía largas conversaciones con la bibliotecaria que le prestaba libros y solían tener pues conversaciones referente a las lecturas que leía y demás, de sus libros favoritos, de si le había gustado o no el último libro, tal. También con una librera que tenía una librería allí en el pueblo y tal, también hablaba mucho con ella sobre los libros y tal. Era un hombre muy conocido, en pocas palabras, un hombre muy querido. Y de hecho fue la dueña de esta tienda de vestidos de novia que se llama Monique Lanotti, la que al no verlo allí como cada mañana sentado en la silla que ella le ponía ahí en la puerta, le extrañó sobre todo. Y sobre todo porque el día anterior él le había mencionado que se verían, o sea que nos vemos mañana, venga, mañana nos vemos, aquí estaré, tal. Entonces ella preguntó por los comercios de la zona, del resto de comercios y demás, y todos se dieron cuenta, cayeron en la cuenta de que nadie lo había visto. Ese día, llevaban día y medio sin verlo, ¿no? Les extrañó muchísimo. Entonces también fueron a preguntar al Labor Ready y resulta que ese día él tenía un trabajo pendiente, o sea, tendría que haber acudido. Y como digo, llevaba años yendo a esta empresa para los trabajos, llevaba 4 años y nunca había faltado ni un solo día. Y esa fue la primera vez que faltó. Entonces, entre la dueña de la tienda de los vestidos de novia, Monique, y los de Labor Ready, llamaron a la policía y denunciaron su desaparición ese día. Monique precisamente puso un post en Facebook con la foto de Warren pidiendo por favor ayuda a la gente a ver si lo habían visto. Este post se volvió viral, la gente empezó a retuitearlo o como se diga en Facebook, ¿no? Empezó a compartirlo y tal. Y bueno, sí, curiosamente todo esto ocurrió casi a la par que la detención de Brian en su casa tras la llamada al 911 por parte de su madre. O sea, todo esto de la denuncia, del post de Facebook, fue mientras su madre estaba llamando al 911. Cuando la comunidad se enteró del asesinato de Brian, quedó absolutamente devastada. Incluso un artista local levantó un monumento en honor a Warren, que era un arbolito con el nombre de Warren y al lado del árbol una silla
como en la que se solía sentar en esa tienda, y encima de la silla había unos cuantos libros que eran los libros favoritos de Warren a modo de homenaje, ¿no? Para recordarlo. Brian fue acusado por el asesinato de Warren, la ocultación del cuerpo y el descuartizamiento de este. Se celebró el juicio y su defensa quiso jugar la carta por demencia, alegando su síndrome de autismo, su déficit de atención, y sumaron también una depresión ahí. Así, ¿por qué no? Why not, ¿no? Pero claro, esto no obtuvo ningún recorrido porque todos los hechos fueron pensados para no ser descubierto y además sopesados, ¿vale? Que la elección de la víctima no, pero todo el tema de planear el asesinato absolutamente, y sobre todo intentar cubrir sus huellas como lo hizo, ¿no? Todo esto, pues lógicamente demuestra que Brian estaba en sus cabales. 2 peritos psiquiatras demostraron que Brian estaba en su sano juicio cuando cometió el crimen. Sí que es verdad que la defensa presentó a su perito de parte, ¿no? Y este declaró que Brian tuvo un episodio psicótico en el momento del ataque, pero el jurado no se creyó esta patraña, porque lo es. Y aún así estuvieron deliberando durante 2 días hasta que finalmente regresaron con un veredicto de culpabilidad. El juez finalmente dictó sentencia y lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de condicional, y aún encima le sumó otros 13 años más, 13 años y medio más, por destrucción de evidencias. Una de las condenas más largas que he visto, sinceramente. Pues bueno, hasta aquí todo el caso de Brian Cohy y de Warren Barnes. Lo que viene a continuación es mi opinión. Crónica de una muerte anunciada. Se veía venir, ya daba ramalazos durante su estancia en el instituto, todo el mundo avisó a los padres y los padres, como suele pasar, pues no hay más ciego que quien no quiere ver. Estaba claro que era un sonao, estaba claro que lo iba a cometer algún día, y le tocó al Warren Barnes como le podría haber tocado a cualquiera. A un amigo suyo, a una mujer vulnerable también de la calle o lo que fuera, a cualquiera. Le tocó a ese hombre, pues mira, pues porque le tocó, pobrecito. En fin, la importancia de la salud mental, chicos, la importancia de tomarse las cosas en serio cuando un montón de personas, como los profesores de su instituto y demás, estaban avisando desde hacía ya años, diciendo, por Dios, llévanlo a un profesional, por el amor de Dios. Hay un momento dado, porque no solo, claro, le interrogaron a él, le interrogaron a amigos, interrogaron a los padres. La madre estaba devastada, bastante devastada, el padre también, Pero la madre mencionó que, claro, es que no había expertos allí y tal, que tenía que llevarlo a no sé dónde, a Denver, que eso costaba dinero, que no sé qué. Como que, sí, ya lo dejamos allí y tal. Es una de... Chica, te están avisando. Estás viendo que es raro de cojones. Tiene un kit del asesino, o sea, le has pillado un kit del asesino. Tiene varios suspensos en el instituto, llamadas de atención, crearon una asamblea especial para vosotros. Sed consecuentes. Él mismo le expresó a sus padres que tenía curiosidad por saber lo que se sentía al matar a alguien. A su madre le dijo que le gustaría crear un pintalabios que tuviera mercurio para que al venderlo a las mujeres, éstas se envenenaran con el mercurio y que murieran por su vanidad. ¿Perdona? Y ella dijo, no, es que mi hijo tiene un humor morboso. ¿What? ¿Qué clase de persona dice que tiene miedo a que sus amigos le ataquen y que por eso va armado con un cuchillo? Pregunto. O sea, no, tío, no. No hay más ciego que quien no quiere ver. Lógicamente no estoy culpando a los padres, pero sí que podrían haber hecho algo más por la salud mental de su hijo. Ignoro si es verdad lo de que tenía el déficit de atención
o que era autista, pero es que poco importa. O sea, es como decir, no, como es autista ha cometido este... No. No. O sea, está claro que es un sociópata. Pero con todas las letras, además. Es que acojona. Es que os veis todo el interrogatorio, yo porque os he puesto nada más un trocito del mismo, pero os veis todo el interrogatorio y es que acojona, es que se parte el culo. Está orgulloso por lo que hizo. Y claro, el detective hace bien, le deja hablar, le deja explayarse, es lo mejor que puede hacer, ¿no? Y es una de, venga, sí, cuéntamelo. Y él empieza sí, porque yo tenía ideas de hacer esto desde hacía ya tiempo, tal. Y mató a un gato, por ejemplo, antes de cometer el asesinato. Un tiempo atrás mató a un gato. Porque, bueno, pues porque quiso matar al gato. No fue un accidente ni nada por el estilo. Al más puro estilo de Ed Kemper. O sea, estaba... un sociópata y me inclinaría a pensar que también un psicópata porque se le ve tan tranquilo cuando lo detienen, cómo lo explica de manera orgullosa. También esos ramalazos de los textos encontrados en Reddit de que le gustaría ser el presidente y que obligaría a todos a obedecerle, muestra también un rollo megalomaníaco, también mezclado con el tema de que él era el más importante de su grupo de amigos y que el grupo no sería nada sin él. Que dejarían de ser amigos o algo así, que él era el más importante. También hay un rollo megalomaníaco ahí. Es que acojona mucho. Claro, llega un momento en el que el detective del caso le pregunta durante el interrogatorio si de no haber sido atrapado lo hubiera hecho de nuevo. Y él dijo, no creo, porque me ha puesto muy nervioso. Yo creo que sí. Y los detectives están segurísimos de que lo habría vuelto a repetir. Si se llega a librar de este caso, de este crimen. O sea, menos mal que el juez fue lo suficientemente chispao para ponerle una cadena perpetua sin posibilidad de condicional. Porque es un chico joven. Tenía 19 años cuando entró en la cárcel. De haber sido condenado a un mínimo de 25 años, por ejemplo, habría podido solicitar, pues eso, la libertad condicional en 25 años. Que te la pueden dar o no te la pueden dar, pero puedes apelar todos los años, ¿no? Y dependiendo de tu comportamiento dentro de la cárcel, pues a lo mejor te la dan. Y hay que tener en cuenta que eso, que no tenía ni 20 años. O sea que de salir libre saldría con 45, ¿no? Pongamos 50. Es que aún así es joven. Para poder hacer el mal, me refiero. En fin. Los padres estaban como atónitos. Ya claro, nunca te esperas que tu hijo finalmente haga esto, pero yo es que he visto lo visto y toda la trayectoria y todo lo morboso que era. Pero es que era morboso de más. Morboso de más. Su madre ahí como, no puede ser, no me lo puedo creer. Y es una de, ¿en serio, señora? ¿En serio? Recapacite. ¿Está segura que no se lo puede creer? ¿Su hijo, el que decía que quería marcarse un Columbine? ¿Seguro? En fin. Crónica de una muerte anunciada. Una pena, este hombre de 69 años, como digo, era un hombre bueno, querido. Parece ser que era vagabundo por elección. Es que eso da igual, o sea, da igual. Era un buen hombre, era un hombre querido. Sin lugar a dudas dejó huella en su comunidad, una bonita huella. Y una pena pues que su camino se cruzara con el de un criajo estúpido, narcisista, megalomaníaco, sociópata, psicópata. Tenía todo el pack completo. Toda la triada oscura tenía. Toda. Completa. Maquiavelismo, psicopatía, tal. Tenía toda la triada al completo. Narcisismo, tal. Todo. Todo. Y el verlo reírse y partirse el culo en el interrogatorio mientras explicaba cómo mataba a ese hombre, que estaba haciendo sonidos guturales de animales, y él y explica así cómo se ríe. Te juro que
el ejercicio de contrición que tuvieron que hacer los detectives que estaban delante escuchando eso tuvo que ser astronómico. Para no pegarle 2 guantazos. Que se los tendrían que haber dado hace tiempo. ¡Qué asco de pavo! Me ha dado un asco. Un asco tremendo. Pero bueno. Hasta aquí el caso de Brian Cohy y de Warren Barnes. Pues nada. A lo largo de esta semana, para que también los que lo veáis en el podcast, lo que escuchéis en el podcast, podáis verlo también, las imágenes que son súper importantes para tener un concepto mejor de todo este caso. Las iré colgando en mi cuenta de Instagram y ahí podéis ver todo el material si os interesa. Mi cuenta, de nuevo, Aracne, tal cual lo veis escrito por todos lados, /Aranea, ¿vale? Con doble N, sin K, Aranea. Aracne /Aranea, por si os interesa, pues ahí tengo mi cuenta de Instagram, ¿vale? Y nada, simplemente daros las gracias y deciros que, pues eso, que os suscribáis si no estáis suscritos, que le deis like y hipeéis este vídeo, que me lo he currado bastante, me lo merezco, y que tenéis la opción de miembros del canal en la descripción del vídeo y las opciones de compra de mi libro Jonestown Jim Jones y la secta del pueblo en el comentario fijado. Y ya no me queda más, nada más, que nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo directo. Adiós.